¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Orlando Rocha ya en esta fase previa de cierre del ciclo, en la que vamos a hacer un recuento a partir de un conjunto de textos más o menos proficuo de las principales preguntas que hemos desarrollado hasta el momento, ¿no? Los textos están muy interesantes, hay una temática bastante variada que va a permitirnos enfocarnos, digamos, en el tipo de texto que probablemente desarrollemos en el último examen, que son, en rigor, el texto en inglés, que es un texto expositivo, y es muy probable que el texto mixto o tal vez el texto dialéctico tenga un corte científico, ¿no? Entonces hay que estar un poco atentos a ello. Ya saben que los textos científicos pueden ser de divulgación, de alguna investigación en particular, o también puede ser producto de la práctica científica, ¿no? Eso también es posible. Aunque en ese último caso, la especialización demanda un conocimiento más amplio de los contenidos que se desarrollan en el texto. Entonces vamos a arrancar esta primera sección con 4 textos puntuales, y luego vamos a desarrollar 2 textos más y finalmente los 2 textos en inglés, ¿no? Con eso cerramos la semana 18ª. Nuevamente los invito a que pregunten si acaso tienen ustedes alguna consulta sobre el desarrollo de los textos. Siempre es importante hacer una retroalimentación, una discusión. Y bueno, eso lo dejo abierto. De momento entonces vamos a iniciar la discusión y la lectura de un texto sobre Nicolás Copérnico. Empezamos ahora entonces. Entonces el texto empieza así: Nicolás Copérnico, el célebre monje renacentista que revolucionó la milenaria tradición astronómica de su tiempo, lo hizo curiosamente a pesar suyo, contra su voluntad. Voy a ir mucho cuidado con esto. La palabra curiosamente es la palabra de sentido contextual, ¿no? Curiosamente dice a pesar suyo, contra su voluntad. O sea que la revolución no fue, probablemente fue premeditada, me refiero al planteamiento de esta nueva manera de ver el universo. Eso sí, el descubrimiento, pero la revolución que generó esa propuesta posiblemente no era algo que él haya trazado como objetivo. Dice que Copérnico nació en la ciudad polaca de Torun el 15 de febrero de 1473 y falleció en Frombork, también Polonia, el 24 de mayo de 1543. Al joven Copérnico le tocó vivir en pleno auge del Renacimiento, movimiento al que contribuyó decisivamente luego de una dilatada formación de 2 décadas en la Universidad de Cracovia, en su tierra natal. Primero y luego en las universidades de Bolonia, Padua y Ferrara en Italia, cuna y sede del movimiento renacentista. En ellas Copérnico cursó estudios diversos de medicina, derecho canónico, literatura, lenguas clásicas, geografía, economía, matemáticas y astronomía, entre otros. Vean ustedes en realidad el estudio sostenido que realizó Nicolás Copérnico y que en cierta medida podría sugerirnos que un buen exponente de esto que se llama intellectual whole, o la idea del intelectual total, podría estar encarnada en la figura de Copérnico. Si bien en su vida pública dio muestras de su erudición en los diversos campos a los que por su saber fue convocado en su Polonia natal, Copérnico fue especialmente reconocido en Europa como un astrónomo y matemático de primer orden. Bueno, destacaba definitivamente en matemáticas, era un astrónomo reputado, pero eso no quiere decir que solo haya dominado esas 2 materias. De quien se esperó por mucho tiempo una contribución definitiva al ya antiguo problema de la forma y la estructura del universo. O sea, todos esperaban que Copérnico resolviera el debate respecto de cuál era la forma y la estructura del cosmos, ¿no? Nada menos que tamaña empresa cayó sobre los brazos de Nicolás Copérnico. Por 2000 años el hombre europeo desarrolló una visión del universo que desde los pitagóricos hasta la Divina Comedia de Dante había variado relativamente poco. En ella se concebía el universo como una gran esfera celeste que tenía nuestro planeta, la Tierra, como el centro. Es la visión geocéntrica, ¿no? Entonces aquí tenemos el planeta Tierra, por aquí Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, y bueno, es el centro, ¿no? El centro. Por aquí está el Sol, imaginemos, ¿sí? Por aquí algún planeta, por aquí otro, y así. Vamos a ir más o menos configurando el universo con base en la Tierra como el centro. Alrededor de la Tierra giraban con movimiento, ojo con esto, giraban con movimiento circular y uniforme, distancias iguales a velocidades iguales,
Primero la Luna, luego el Sol, los planetas observables a simple vista, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Y por último la llamada esfera de las estrellas fijas, el conjunto de las estrellas visibles en el firmamento nocturno, que constituía la cara interna del límite último del universo. Se trataba del universo tolemaico, propuesto por Claudio Ptolomeo, a partir de los conocimientos por él heredados de los antiguos sabios pitagóricos y alejandrinos, y que él a su vez legaría a los sabios árabes y latinos medievales, que conocieron su obra con el nombre de Almagesto. Bueno, en la Edad Media entonces hubo una especie de herencia de este saber tolemaico, en el cual la Tierra estaba al centro de todo, y bueno, diversos astros giraban en torno de él. Luego dice aquí, este fue el universo que conoció y revolucionó Copérnico con su poderosa mente matemática, un universo que hacia fines del siglo XV e inicios del XVI enfrentaba un conjunto enorme de problemas que le resultaba imposible resolver, y que Copérnico ayudó a comprender mejor proponiendo un giro revolucionario. Sacó a la Tierra del centro y la puso a orbitar junto con la Luna en torno a un nuevo centro, el Sol. Transformó el universo geocéntrico de la antigüedad en el universo heliocéntrico de la modernidad. Pero la humanidad no estaba psicológicamente preparada para un cambio tan radical, ¿no? Es decir, la humanidad daba por hecho, daba por sentado que la Tierra era el centro del cosmos, ¿no? Es en ese sentido que esta idea resulta fundamental. La humanidad no estaba preparada para un cambio tan radical. Copérnico fue consciente de ello y su obra sobre la revolución de las esferas celestes, que le tomó más de 20 años elaborar y que ya estaba lista hacia 1530, o sea, antes de su muerte, tuvo que esperar casi 15 años más el año de la muerte de Copérnico para que por fin viera la luz de la imprenta. Y ya impresa tuvo que abordar todavía 70 años para que otra obra clave, El mensajero sideral de Galileo Galilei, de 1610, la pusiera en el foco de atención y la polémica públicas. ¿Por qué demoró tanto Copérnico en publicar su obra? ¿Temía acaso las consecuencias que le podría acarrear su revolucionaria teoría? Se han ensayado muchas respuestas, pero no hay una definitiva. Así que tal vez quepa dudar de que Copérnico haya sido el mismo revolucionario. No cabe dudar, sin embargo, del carácter revolucionario de su obra, aunque si queremos ser más precisos, debemos decir que las imprevisibles consecuencias de su obra, antes que ella misma, sí tuvieron ese carácter que permite designar a ese fenómeno científico-cultural que originó una imagen del universo algo más próxima al actual y de paso ayudó a conformar el espíritu moderno de la ciencia con el nombre de Revolución Copernicana. Bien. Y bien, entonces el autor lo que propone es que en efecto Copérnico genera toda una revolución sobre la concepción del universo, cambia definitivamente la mirada respecto del centro ¿no? Entonces la Tierra deja de ser el centro para él, y en esta imagen, en las cuales esa es una cuestión importante, ¿no? Imaginemos la Tierra aquí, vamos a colocarle otro color, imaginemos la Tierra por aquí, ahí la tenemos, por aquí tenemos Norteamérica, Sudamérica, qué sé yo, bla, 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 bla. Y bueno, se suponía que las órbitas eran círculos perfectos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y en esos círculos perfectos entonces orbitaban los demás planetas. Vamos a colocar estos cuerpos con un color gris. Y por aquí tenemos un planeta, por aquí otro, etcétera, etcétera, qué sé yo. Bueno, esta idea cambia radicalmente. Ya no es más la Tierra el centro del universo, sino el Sol. Y eso genera pues un cambio de concepción, un cambio de mentalidad peligroso, pienso yo, para Copérnico. Y es en ese sentido que esta revolución copernicana hacia el final del texto no se plantea como una revolución que él haya prefijado como un objetivo a cumplir, ¿no? Entonces, respecto de la obra de Copérnico se pone en relieve el hecho de haberse anticipado su tiempo. Esa es la clave correcta, ¿no? En efecto, lo que hace Copérnico es plantear una propuesta muy vanguardista, ¿no? Para la cual se señala aquí la humanidad no estaba preparada, porque la humanidad concebía que la Tierra era el centro del universo siguiendo pues la cosmovisión judeocristiana, la cual por supuesto tenía un asidero en la visión tolemaica del cosmos. Entonces la clave correcta es la A. Vamos ahora con la pregunta 2. El adverbio curiosamente remite a una. O sea, curiosamente se señala aquí en el texto, él revolucionó esta milenaria tradición astronómica contra su voluntad. En consecuencia, curiosamente nos remite a una paradoja, un aspecto contradictorio, ¿no? Él no quiso revolucionarlo, pero lo hizo.
Ya, entonces ahí tenemos la clave correcta, la D. Se infiere del texto que la teoría heliocéntrica, es decir, el Sol como centro de, ¿sí? Ya esta es una visión novedosa, por supuesto. Ahí tenemos al Sol radiante, incandescente, y ahora es el Sol el centro del universo. Pero ahora ya no estamos hablando de círculos perfectos, ¿no? Ya no son círculos perfectos, aunque Copérnico no es que plantee esto, ¿no? Esto ya es, en realidad es un planteamiento posterior. Él mantiene este esquema inicial, que estoy planteando aquí a la derecha, de círculos concéntricos perfectos, pero la Tierra deja de ser el centro del universo, ¿no? Y coloca al Sol. Entonces, la teoría heliocéntrica se defiende en El mensajero sideral, 70 años después, la obra de Galileo Galilei, obra en la cual se recoge el pensamiento de Copérnico. En consecuencia, la clave correcta sería la B, esta nueva perspectiva del universo. Dada la naturaleza del cambio propuesto, o sea, del cambio de Copérnico, resulta incompatible asumir que Copérnico se refiriese a la trayectoria elíptica de los planetas, es decir, y lo voy a colocar aquí, ¿no? Nuevamente, ahí tenemos al Sol y esta elipse, ¿no? La elipse. Bueno, esta es una visión ya posterior, esto no fue planteado o no fue concebido por Copérnico en absoluto, ¿no? Él todavía pensaba en esos círculos perfectos, esta ya es una imagen posterior del cosmos. Entonces, en ese sentido, la clave correcta es la A, eso sería incongruente, ¿no? Él todavía sigue pensando en círculos perfectos, las órbitas como círculos perfectos. Entonces, ¿resulta incongruente asumir que Copérnico se refiriese al movimiento de las esferas celestes? Sí, habla de eso es compatible. A los ciclos regulares circunsolares, estas órbitas perfectas circulares, eso es correcto. A las estrellas que son visibles en el cielo también, y eso se señala en el segundo párrafo. Entonces, la clave correcta es la A, porque en ningún momento él modifica estos círculos perfectos por elipses, ¿no? 5. Si Claudio Ptolomeo hubiese pensado en un universo con la Tierra orbitando alrededor del Sol, habría culminado lo que procuró la antigua tradición griega. Bueno, él es parte de esa tradición griega, ¿no? Así que no puede ser esa la clave. Habría resuelto algunas complicaciones de su propio sistema, eso es claro, ¿no? Era un modelo, dice aquí, voy a citar el texto. Se señala aquí lo siguiente, ¿no? En ella se considera el universo como una gran esfera celeste que tenía nuestro planeta, la Tierra, como centro. Alrededor de la Tierra giraban con movimiento circular y uniforme, distancias iguales a velocidades iguales, primero la Luna, luego el Sol, los planetas, entre otros, ¿no? Se trataba del universo tolemaico, propuesto por Claudio Ptolomeo, a partir de los conocimientos por él heredados de los antiguos sabios pitagóricos. Y se señala además que este universo, esta visión del mundo hacia fines del siglo XV, inicio del XVI, enfrentaba un conjunto enorme de problemas que le resultaba imposible resolver y que Copérnico ayudó a comprender mejor proponiendo un giro revolucionario. ¿Cuál es? Sacó a la Tierra del centro y la puso a orbitar junto con la Luna en torno del Sol. Entonces, si Ptolomeo hubiera anticipado esta visión del cosmos con un Sol al centro y con los planetas orbitando alrededor, habría resuelto algunas complicaciones de su propio sistema, ¿no? Que era un sistema problemático al plantear la Tierra como centro del universo. 6. Se deduce del texto que el sistema cosmológico configurado por Ptolomeo fue totalmente derruido por Nicolás Copérnico. Esto sería falso por una razón. Copérnico no desecha todo lo de la propuesta de Ptolomeo. Todavía sigue manteniendo las órbitas como círculos perfectos. Carecía de fisuras de índole astronómica el sistema de Ptolomeo, más bien tenía muchos problemas. Así que la B también sería incompatible. Utiliza un sistema matemático arábigo, tampoco es la clave correcta, digamos que el sistema arábigo vino de manera posterior, y lo dice claramente aquí, legaría a los árabes y latinos medievales, estamos de acuerdo. De manera que esa no puede ser la clave tampoco y nos queda solo una, era compatible con la doctrina del cristianismo. Digamos que no fue problemática esa propuesta de Ptolomeo, porque se condecía con las Sagradas Escrituras, y más bien sí la propuesta de Copérnico era una propuesta que friccionaba directamente con la cosmovisión judeo-cristiana, ¿no? Era pues una impugnación de ese saber que por su naturaleza era considerado sagrado. Bien, resolvimos el texto número 1, pasemos de inmediato a la segunda lectura. In Town. Dice acá lo siguiente. La melatonina es una hormona segregada por la glándula pineal. Ayuda a restablecer los ritmos fisiológicos y quizá contribuye a regular el ciclo del sueño. Esa es una propiedad. No es de extrañar que se hayan elogiado sus virtudes para aliviar las molestias causadas por los cambios de horario al hacer viajes largos en avión. Esta sigue siendo su aplicación más probada. Y como somnífero universal.
¿no? Entonces se le reconoce por eso a la melatonina. Pero el mayor éxito de la melatonina se debe al temor de la gente a envejecer. La concentración en el organismo de hormonas como la testosterona, los estrógenos y la melatonina es un índice de la juventud de una persona. ¿Cuándo tenemos nosotros un mayor nivel de testosterona, estrógeno y melatonina? Pues cuando alcanzamos la edad adulta, pues alcanza su mayor magnitud en los adultos jóvenes y disminuye a un ritmo constante en la edad madura y la vejez. ¿Qué pasaría si mantuviéramos la concentración propia de la juventud? ¿Podríamos combatir los efectos del envejecimiento? Ciertos experimentos realizados con ratas y ratones parecían indicar que sí. El oncólogo estadounidense William Riegelston y el inmunólogo italiano Walter Pierpaoli trasplantaron las glándulas pineales de unos ratones jóvenes a unos de edad mediana y avanzada para incrementar su concentración de melatonina y estos rejuvenecieron a ojos vistas. Según escribieron los médicos en su libro The Melatonin Miracle, publicado en 1995. Sin embargo, en el Journal of the American Medical Association apareció después un artículo que expresaba algunas reservas sobre la melatonina. Puede reducir la fertilidad de ambos sexos e inhibir el deseo sexual de los varones. Además, constriñe las arterias cerebrales de las ratas. Se tienen al parecer efectos negativos, visibles. En abril de 1997, el Instituto Nacional de la Senectud, o sea, de la vejez de Estados Unidos, emprendió una campaña en los medios informativos desaconsejando el uso de remedios hormonales contra el envejecimiento por el peligro que entrañan. Los expertos de la institución advierten que no se ha comprobado que la melatonina tenga las propiedades rejuvenecedoras que se le atribuyen y no aconsejan tomar preparados hormonales si no es bajo la supervisión de un médico. Bueno, aquí el punto en concreto es el desarrollo de la melatonina como tópico, ¿no? Ese es el tópico fundamental. Pero además es sobre los potenciales efectos negativos de la melatonina. Se supone que esta es una hormona vinculada con la juventud, ¿no? Conforme vamos volviéndonos, vamos cumpliendo nuestro tiempo aquí en el ciclo vital, mientras nos vamos volviendo más viejos, eso va a implicar que los niveles de melatonina desciendan, bajen, y por supuesto que eso va a traer algunos efectos. Esta es una pregunta interesante. En última instancia nos enfocamos en la parte final del texto. El autor del texto trata de advertir sobre los beneficios terapéuticos de la hormona melatonina, las causas del envejecimiento prematuro en el ser humano, las reacciones adversas al organismo al usar melatonina, los experimentos para inducir la longevidad de los roedores. La clave correcta es la C, las reacciones adversas del organismo al usar melatonina. A propósito de estos experimentos que se han realizado, ¿no? En este caso en ratas, podría suponerse que ha habido resultados positivos y que por eso sería conveniente para revertir los efectos del envejecimiento usar esta hormona, pero más bien en la fase experimental han derivado inconvenientes, ¿no? 2, en el texto se emplea el término reservas. Se ve esto con reservas. Entonces, para indicar que los beneficios y los usos de la hormona melatonina, no. Algunos efectos perniciosos de la melatonina, esa es la clave. Estamos viendo lo que es negativo respecto a esta hormona. Las ventajas hormonales de la melatonina y finalmente la disfunción secretora de la glándula pineal. 3. Resulta incongruente con el texto sostener que un alto índice de melatonina es un claro indicador de senescencia orgánica. Todo lo contrario, ¿no? Es un claro indicador de juventud, más bien. Puede ayudar a regular el ciclo humano del sueño. C. Tiene cierta asociación con el rejuvenecimiento y puede ocasionar cambios nocivos en el organismo. Entonces resulta incongruente, ¿no? Con este índice que es un claro indicador de senescencia orgánica. Eso sería incompatible. ¿Por qué razón sería incompatible eso? Porque más bien la melatonina indica que la persona es joven, ¿no? Es muy joven. Cerremos el texto de una vez. Del texto se desprende que la hormona melatonina restablece los ritmos fisiológicos del organismo, coadyuva, es decir, promueve y ayuda a la regeneración de las células enfermas, alcanza su mayor concentración en la edad anciana, es un paliativo efectivo para los casos de insomnio. ¿Cuál sería la clave correcta ahí? Que es un paliativo para los casos de insomnio. Vean ustedes que nos señala aquí en la lectura que la melatonina es un somnífero comprobado, ¿no? La clave es la D. Y finalmente, si se comprobara que la alta concentración de melatonina incide en el rejuvenecimiento de una persona, podría ser empleada como un potente somnífero. Ya no se podría hablar del milagro de la melatonina,
se reforzaría la campaña iniciada en el año 1997, se corroborarían los resultados experimentales de Riggelson. La clave correcta sería la D, ¿no? En efecto, si hubiese pues un involucramiento, una correlación entre la alta concentración de melatonina y el rejuvenecimiento de una persona, entonces Riggelson habría estado en lo cierto. Vamos con el texto 3 de inmediato. Un texto interesante el texto 3, también de divulgación científica, por favor, mucho ojo. Bien, y dice así: en los primeros años del siglo XX, cuando Rutherford y su colega Frederick Soddy estaban investigando la naturaleza de la radioactividad, descubrieron una curiosa y fundamental propiedad del átomo, o más bien de su núcleo. Recibió el nombre de desintegración radiactiva e implicó un cambio fundamental en un átomo individual: la ruptura de un núcleo y la expulsión de fragmentos del mismo. Pero no parecía verse afectada por ninguna influencia exterior. Se calentaran los átomos o se enfriaran, se les colocara en vacío o en un depósito de agua, el proceso de desintegración radiactiva continuaba imperturbable. Además, no parecía existir forma alguna de predecir, esta es una idea importante, no parecía existir alguna forma de predecir exactamente cuándo un átomo particular de la sustancia radioactiva se desintegraría, emitiendo una partícula alfa, o una partícula beta y rayos gamma. Entonces, no habría manera de definir en qué momento exacto esto iba a ocurrir, ¿no? En cambio, los experimentos demostraban que ante un gran número de átomos radioactivos del mismo elemento, una cierta proporción se desintegraba siempre en un cierto tiempo. Para cada elemento radiactivo existe un tiempo característico también semivida, durante el cual se desintegra exactamente la mitad de los átomos de la muestra. El radio, por ejemplo, tiene una semivida de 1600 años. Una forma radioactiva de carbono, llamada carbono 14, tiene una semivida de un poco menos de 6000 años, lo cual resulta útil para las dataciones arqueológicas. Y el potasio radioactivo se desintegra con semivida de 1300 millones de años. Este numeral, por favor, colóquenlo junto, no puede estar separado con espacio. Así se escribe 1300, ¿ok? Y finalmente, medularmente el texto aborda, vamos ahora con la primera pregunta, rápidamente, la causa última y profunda de la desintegración radioactiva de todos los átomos. La desintegración radioactiva del potasio como efecto de colisiones indeterminadas. Emisión de partículas alfa y gamma en función de una ley de aplicación general. Semivida de un conjunto de átomos en función de la desintegración radioactiva. ¿Cuál sería la clave en esa pregunta número 1 entonces? Es la semivida, ¿no? Y esa semivida va a tener un índice de variación. La clave correcta sería dedo entonces. Semivida de un conjunto de átomos en función de la desintegración radioactiva. Pregunta número 2. En el texto el término imperturbable connota alteración. Si es imperturbable no puede haber alteración. B, impasibilidad. ¿Qué cosa es impasibilidad? Cualidad, voy a colocarlo aquí, mucha atención. Cualidad de impasible. ¿Qué cosa es eso, profesor? ¿Qué cosa es impasible? Imperturbable. Vamos a colocarlo de nuevo, para que no se nos pierda la letra. Imperturbable. Profesor, y esa es la clave entonces. No puede ser esa la clave porque se refiere a los átomos. Y en ese sentido, imperturbable más bien está vinculado con el aspecto afectivo, emocional. No puede ser entonces la B. Regularidad sería la clave correcta, ¿no? Es que se mantiene igual, entonces es regular. Según el texto es incoherente sostener que la emisión de partículas gamma, nos lo dijo claramente aquí en el primer párrafo apenas, se señala lo siguiente. Además, no parecía existir forma alguna de predecir exactamente cuándo un átomo particular de la sustancia radioactiva se desintegraría, emitiendo una partícula alfa o una partícula beta y rayos gamma. Entonces, en la pregunta número 3, es incoherente, o sea, es incompatible sostener que la emisión de partículas gamma es algo predecible, pues, no hay manera de que pueda ser predecible, que el texto es bastante enfático en eso. Se infiere del texto que por medio del carbono 14 podemos conocer la causa de la desintegración de un átomo, podemos conocer la edad de las civilizaciones desaparecidas, se predice la semivida de átomos como del carbono y el radio, se puede determinar fehacientemente el origen del universo. Nos están indicando que el carbono 14, y lo voy a citar, tiene una semivida de un poco menos de 6000 años, lo cual resulta
útil para las dataciones arqueológicas, ¿no? Si es para las excavaciones arqueológicas, la clave correcta sería la B. Podemos conocer la edad de civilizaciones desaparecidas prístinas, ¿no? Y finalmente, entonces de nuevo, si se pudiera conocer la causa de la desintegración radioactiva de un átomo, si se pudiera conocer el conjunto de causas o la causa, sería más sencillo determinar cuál es el devenir de esas partículas, ¿no? Una especie de predicción. Entonces en la número 5, si se pudiera conocer la causa de la desintegración radioactiva de un átomo, el proceso de fragmentación del núcleo atómico sería visible, falso. Ahí vamos con la B. El semivida de un conjunto de elementos radioactivos variaría. Se podría decir la emisión de la partícula determinada. Se podría predecir. Y finalmente sería verificable la fragmentación del núcleo del carbono 14. ¿Cuál sería la clave correcta? Es la alternativa C. Se podría predecir la emisión de la partícula determinable, porque ya puedes desintegrar un átomo. Entonces es posible definir cuál va a ser el rumbo posterior, ¿sí? a ese proceso o a ese fenómeno. La clave correcta es C.